Muchísimas gracias de nueva cuenta. Em, a mí me gusta siempre empezar eh, preguntándoles, ¿no? Si Ujú. tuvieras como la oportunidad de explicarle a una persona nueva eh, cómo es Jenny Naranjo como persona y separándolo de esta parte de ingeniera, ¿cómo te describirías? ¿Cómo te consideras tú? Bueno, yo creo que soy una persona muy inquieta, y no inquieta en que me muevo mucho, pues, o hiperactiva, sino me llama muchísimo la atención aprender cosas nuevas. Y siempre ha sido así, desde muy pequeña. Siempre buscaba como, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Y por qué pasa esto? Entonces, me gusta como tener muy claras las cosas, entender, como te mencionaba, por qué pasan, de qué viene. Entonces me considero así, como inquieta, me gusta como alimentarme de conocimiento de cualquier tipo. Obviamente, pues busco las cosas que son un poco más afines a mí, pero sabes que no es necesariamente relacionado con ingeniería civil. A veces me obsesiono con historia y Claro, me pongo a escuchar podcasts de la historia de algún país, pues mi país, Colombia, o de Estados Unidos, o digamos, ¿por qué somos así? O sea, últimamente estuve un poco como en esa tónica, como de por qué somos así, por qué estos comportamientos. ¿Será que esto viene desde la historia, desde cómo claro. fuimos colonizados y demás? Entonces, yo me considero una persona muy inquieta, y que le interesa mucho como estar aprendiendo todos los días. Ya. ¿Te consideras como más todóloga en la parte personal? O sea, justo como esta parte de querer aprender de otros temas. Me imagino que también un poco fuera de la ingeniería, ¿no? Porque pues, imagínate estar pensando en ingeniería 24/7 es Sí, complicado, ¿no? sí. Sí, yo creo que sí. A ver, no sé de todo, ¿no? Ujú. Pero recuerdo mucho en unos de mis primeros trabajos, que me llamaba muchísimo la atención conversar con algunos superiores o con algunas personas, porque la conversación era muy rica. Y rica me refiero a todo eso que se podía aprender de la otra persona, cómo sabía tantas cosas. Entonces, sí, y ahora, pues que tengo hijos, evidentemente como que empiezan las tareas de la escuela y empiezan a hacer preguntas que yo digo, bueno, un momento, esto yo en algún momento lo tuve que aprender, tal vez lo he olvidado, entonces me devuelvo, reviso. Entonces por eso te digo, sí, o sea, desde biología, la célula, hasta, qué sé yo, ingeniería civil, bueno, de todo, hasta un poco en la rama del derecho, ¿sabes? A veces como que yo creo que todos en algún momento tenemos algún tipo como de inquietud o nos pasa algo que tenga que ver con las leyes y uno dice, pero ¿cómo? Pues yo soy esa que va y se busca la ley y se la lee y se busca conceptos de la Corte Suprema de Justicia y por qué están analizándola o interpretando esa. O sea, sí, no sé de todo, pero me llama la atención y voy armando ahí como mi biblioteca en la cabeza con cositas que voy leyendo por ahí. Claro, que además eso es muy importante y ahora más adelante lo platicamos, esta parte de la versatilidad, ¿no? Que tiene la ingeniería, que creo que también te obliga un poco a saber un poco de diferentes temas, inclusive investigar, ¿no? Eh, a ver, Jenny, ¿cómo fue que a ti te surgió el interés por estudiar ingeniería civil? Mi historia es un poco rara, pensaría yo, porque yo inicialmente no estaba pensando en estudiar ingeniería. Con el tiempo la fui entendiendo y me fui enamorando de la ingeniería en general, porque de hecho yo ni siquiera empecé con ingeniería civil, yo comencé con ingeniería ambiental. Entonces, como te digo, desde pequeña me llamaba muchísimo la atención el porqué de las cosas y estuve muy obsesionada durante, yo creo que casi toda mi infancia, con el tema médico. O sea, me acuerdo mucho que en mi casa había un libro, no de medicina propiamente, pero explicaba enfermedades, explicaba los órganos y yo era fascinada leyéndome el libro. Era Claro, una cosa así, era una enciclopedia. Pero yo la abría desde pequeña y yo decía, no, esto me encanta. claro, Y cuando hubo el momento de escoger, pues ya una carrera profesional, cuando ya estamos, pues en Colombia le decimos en el último año de bachillerato,
creo que ustedes le dicen preparatoria y aquí en Estados Unidos high school. Pues yo dije, nada, medicina, me encanta, yo quiero saber esto. Y pues presenté todos los exámenes, hay un examen estatal que se presenta en Colombia, dependiendo del puntaje, pues tú puedes acceder a determinadas universidades si te aceptan o no. Presenté este examen, pasé mis documentos para una sola universidad y pasé para medicina, o sea, presenté los documentos para medicina. Pero pues era una universidad pública en Colombia y todo el mundo sabía que no era muy sencillo ingresar, se necesitaba un muy buen puntaje y aunque pues yo tuve un buen puntaje, de hecho fui la número 10, si no estoy mal, sí, el número 10 a nivel Santander, que es mi región, mi departamento en Colombia, y creo que fue la número 2 o número 1 o 2, no me acuerdo muy bien ya, de mi escuela, de mi colegio, pues igual yo tengo una cosa y tengo un poco el síndrome del impostor, no me la creo. Entonces decía, yo creo que no voy a alcanzar y pues mi mamá también me promovía mucho, como no te puedes quedar sin hacer nada, o sea, piensa en otra cosa que te gustaría hacer. Y yo, bueno, ¿qué tiene que ver con biología? ¿Qué tiene que ver con química? ¿Qué tiene que ver? Porque me encantaba todo esto. Y encontramos una universidad que estaba promoviendo unas becas, una universidad privada, y mi mamá me dijo, bueno, preséntate, no se sabe, pues tengas una opción A y una opción B. Entonces me presenté para ingeniería ambiental, porque dije, esta es la que más tiene química y biología y como me encanta, vamos por eso. Me presenté y pues me dieron la beca en esta universidad privada, empecé ingeniería ambiental. Para cerrar el tema de medicina, finalmente sí pasé, pero yo ya estaba tan encarretada, como decimos en Colombia, estaba tan encantada, ya había empezado como a estudiar y a leer qué es ingeniería ambiental, qué es la ingeniería, qué puedo hacer con la ingeniería, que yo decidí como que no, yo creo que quiero irme por la rama de la ingeniería. Y empecé a estudiar ingeniería ambiental y estando cerca de la mitad de mi carrera profesional, y tengo que agradecer, yo siempre digo, yo creo que tengo esa persona tal vez no lo sabe, pero creo que tengo un mentor o fue una persona que le hizo un cambio completamente a mi vida profesional y se llama Rafael Ortiz. Era en ese momento un profesor que daba clases en ingeniería civil y ambiental, pero me parecía que era una de esas personas como tan sabias, como que tenía tanto para dar, con esa paciencia, o sea, tenía de verdad totalmente el don de la docencia, la tenía innato en él. Y yo estaba estudiando, como te digo, ingeniería ambiental, estaba viendo una clase con él y empecé como que a ver ya unas materias de ingeniería ambiental que tenían un poco que ver con ingeniería civil. Entonces, una de esas fue diseño de plantas de aguas residuales. Y recuerdo que la docente que me daba clase de esa materia era ingeniería civil. Y yo ahí fue cuando hice como, ¿cómo así? No es ingeniería ambiental, pero ¿por qué? Y cuando le preguntaba, pero ven, tú me estás diciendo cómo hago el diseño desde pues la calidad del agua, qué tratamientos puedo hacer, pero ¿cómo hago la estructura? No, es que tú no tienes las bases para saber cómo hacer la estructura. Y para mí fue un cortocircuito y dije, no, ¿cómo así? Entonces, yo quiero saber cómo se hace toda la planta. Y hablé en ese momento con Rafael, y Rafael me dijo, oye, ¿por qué no estudias las dos carreras? ¿Por qué no estudias la ingeniería civil y ambiental? Se complementan perfecto y tú puedes con eso. Y en esa universidad pues estaban comenzando a promover, yo no sé si esto sea algo común en México, en mi universidad no era tan común estudiar doble titulación, le llaman a eso. Estaba como comenzando ese tema y me dijo, dale, o sea, inscríbete, a ver qué pasa, y empiezas a estudiar las dos carreras en simultáneo, pues como son muy parecidas las ingenierías, todas tienen la misma base de cálculos, de física, de toda esta base en la ingeniería. Entonces, tú terminas ingeniería civil 2 años máximo después de que termines ambiental. Entonces, nada, me inscribí y fue en Colombia la carrera de ingeniería civil, o en esa época, sé que hay unas universidades que las han acortado un poco, pero en esa época eran 10 semestres para ingeniería ambiental y 10 para civil. Y entonces yo entré en sexto semestre a estudiar
sí, creo que fue en sexto o en séptimo, a estudiar las dos al mismo tiempo. Entonces veía muchas materias y las que tenía, como que había, por ejemplo, diseño de acueductos y diseños de alcantarillados, las veía con los ingenieros civiles para saber qué podía aprender de ellos. Y nada, ahí comencé. Yo creo que en esa época no tuve casi vida, y pues lo digo un poco de manera como graciosa, pues, obviamente sí tuve vida, pero estuve muy comprometida con la universidad. Me encantó ingeniería civil y terminé un año después, me gradué primero de ingeniería ambiental, Ok. al año me gradué de ingeniería civil y pues ejerzo como ingeniera civil. O sea, finalmente nunca ejercí como ingeniera ambiental. Tengo los conocimientos y demás, creo que se complementa muy bien, pero finalmente, o sea, la vida me llevó a la ingeniería civil y me encanta. Es lo que hago hoy en día y me apasiona lo que hago. Esta parte me parece realmente impresionante porque, claro, yo te conocí y siempre me he dirigido a ti pensando que eres ingeniera civil, ¿no? Entonces, ahora que me dices, oye, pero es que también estoy en esta parte de ingeniería ambiental o estudié esta parte, para mí, la verdad es que como que justo se abre un mundo de decir, oye, ¿qué tanto se puede complementar una carrera con otra, no? Un poco respondiendo a las preguntas que planteabas, ¿no? En México, pues creo que sí hay pocas universidades que te permiten estudiar como dos carreras. eh, no es tan común, eso sí te lo quiero decir. Entonces, también por eso esta impresión de decir, wow, cómo a ver, la ingeniería civil, creo que los que los hemos estudiado, sabemos que no es una carrera fácil, ¿no? Es una carrera compleja, todo lo que involucra, tanto cálculo, a veces todo el diseño de estructuras. O sea, al final es una carrera, creo que compleja para varios o para muchos que la estudiamos. Pero cuando la complementas con otra, es que, Jenny, la verdad es que ahí es donde como que esta parte de admiración como que sobrepasa, ¿no? Porque pues creo que habla mucho de cómo tú al final vas con esta hambre de querer conocer, ¿no? De motivarte. Me gustaría tocar un poquito el tema, ¿no? Del profesor del ingeniero Rafael Ortiz. Eh, lo mencionas como alguien que cambió, ¿no? Que inclusive fue como tu mentor. Eh, ¿Él tenía algún tipo de especialidad en el campo de ingeniería civil? Creo que al final a muchos nos identificamos, ¿no? Con profesores que nos cambian la vida. No sé si él también estaba más enfocado en el área ambiental o si tú en algún momento dijiste, oye, me gustaría seguir como su camino. Sí, él es ingeniero civil, pero como te digo, hay varias materias que eran comunes para Ujú. ingeniería ambiental e ingeniería civil. Y una de esas materias, y era la que él me daba, dictaba, era hidráulica de canales. Sí. Entonces, es común para ingeniería civil en esta universidad y para Ujú. ingeniería ambiental. Sí, si no estoy mal, era ingeniería hidráulica de canales e hidrología. Ujú. Y pues él tenía esta afinidad también con la ingeniería ambiental. Él había ido a estudiar, si no estoy mal, en Holanda o en Países Bajos, pues ya temas relacionados con hidráulica, con pues la rama de acueductos y alcantarillados y básicamente pues toda esta rama de aguas de la ingeniería civil que es común para la ingeniería ambiental. En la universidad que estudié, pues ingeniería ambiental también tenía una rama donde tú estudiabas hidráulica de canales, acueductos, alcantarillados y después te desarrollabas un poco más si querías en diseño de aguas, de plantas de agua residual, diseño de plantas de agua, esos son acueductos, no, de aguas potables. Sí. Entonces, sí, digamos que me encantaba porque tenía como esa parte también de querer saber muchas cosas. Me motivaba mucho, me parecía una persona súper interesante. Mira, por decirte algo, recuerdo muchísimo, no se me olvida un día que llegó a una clase diciendo, hoy se cumplen no sé cuántos años desde que Gabriel García Márquez escribió Cien años de soledad. El que me diga la primera frase del libro, le doy un 5 en un examen. Pues nosotros calificamos de 1 a 5, entonces la máxima nota.
Yo decía, pero ¿cómo? O sea, estamos en hidráulica, o sea, porque este señor vino a preguntar de literatura. Pero era eso, era como era de interesante. Y yo digo que me motivó y de pronto él no lo sabe, porque bueno, sí, tuve esta conversación en la que él me dijo, vamos y te inscribes también en ingeniería civil, pero más adelante él también me lo encontré en un avión en un momento, ya me había graduado de ingeniería civil, ya me había graduado de ingeniería ambiental, y qué va, cómo va tu vida, qué haces, y yo no, estoy en esto, yo ya estaba viviendo en otra ciudad, estaba viviendo en Bogotá, en Colombia, y él me dice, bueno, ¿y qué te gustaría hacer? Yo le dije, no, sabes, me gustaría hacer una maestría, pero pues todavía no tengo como muy claro qué hacer. Y él fue el que me dijo, ya mismo te voy a contactar con el director de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes y te vas a hablar con él y vas a preguntar todo lo que quieras saber de la maestría en Ingeniería Civil. Y por eso digo como que fue esa persona que me ¿no? motivó a continuar y yo estudié ingeniería civil por él y luego estudié la maestría en ingeniería civil casi que por él. O sea, él me sacó esta cita con la persona ¿No? de la Universidad de los Andes y ya, y empecé el proceso, pasé, hice mi maestría, entonces, nada, es una persona, tuve contacto con él posteriormente un poco, creo que ya está retirado, pero sí, definitivamente, tal vez él no lo sabe, de pronto se entera por medio de este podcast, pero es una persona que marcó mi vida profesional definitivamente. Y eso creo que se siente muy bonito, ¿no? El recordar que hubo una persona que pudiera marcar esto. Y la intención también de de estas entrevistas o de estas charlas, justamente es eso, porque creo que en los eventos que hemos tenido, y de hecho la última reunión que se tuvo en Chicago, en Estados Unidos, de las regiones, y que se hacen estas mesas redondas, una de las cosas que creo que a mí más me quedó marcada de lo que se decía es, hay que compartirles a los estudiantes las experiencias, hay que motivarlos, porque a lo mejor ellos el día de mañana van a motivar a otros chicos, ¿no? Eh, a mí me alegra mucho que a ti te haya pasado así. En México, pues tenemos este tema, pues, a ver, a veces un poco amarillista, ¿no? Pero se dice que eh, eh, pues como el cambiarle la vida a un chico, quitárselo como de la delincuencia, y es lo que buscamos, ¿no? Creo que puedes ver documentales, puedes ver otra cosa, pero hasta que no conoces a un profesional que tenga esta pasión de decirte, oye, es una carrera bonita y te lo explica, creo que uno no lo siente, ¿no? Y no lo marca. Y es bueno que lo mencionas, lo reconozcas. Qué padre que hayas tenido un profesor que te haya marcado en este sentido. La siguiente que me gustaría preguntarte es, ok, estudias una maestría, entiendo que todavía en Colombia. ¿En Colombia tuviste la oportunidad de ejercer profesionalmente? Sí, 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 Vale. tengo la gran mayoría de mi vida profesional al día de hoy, pues ejercí cerca de 10 años o más en Colombia y aún todavía, aunque ya llevo 5 años aquí en Estados Unidos, pues yo tengo una empresa de consultoría en ingeniería civil, soy cofundadora y pues ya no tan CEO, en algún momento fui full-time CEO de esa compañía, ya no, pues digamos, he tratado de cambiar un poco ese rol, pero aún así sigo algo involucrada. Entonces, sí, digamos que sí alcancé a ejercer bastante y yo creo que lo que hice en Colombia fue como esa base para lo que vine a hacer en Estados Unidos. O sea, me brindó todas esas oportunidades y ese conocimiento que me ayudó a escalar y a llegar acá. Y por ejemplo, al, ¿qué les podrías decir a los estudiantes, a las mujeres que están estudiando ingeniería civil, a los profesionales inclusive que pues están estudiando, trabajando en su país, respecto a cómo ves ahora tú que tienes como estas dos partes, ¿no? De construcción en tu país, en Colombia, cómo es el sector también en Estados Unidos? ¿Qué les dirías sobre cómo es construir, cómo es desarrollarte profesionalmente en Colombia?
Mira, yo creo que sobre todo a las mujeres, o sea, cuando yo empecé ingeniería civil, recuerdo mucho que éramos muy pocas estudiando ingeniería civil. En ingeniería ambiental había más mujeres en ese momento. No sé si ese todavía sea el caso, creo que no. Antes de venir para Estados Unidos, la universidad donde yo estudié me invitaba a hacer ciertas charlas, ellos llevaban a chicos de high school para conocer la universidad y promover las carreras y me invitaban a mí, bueno, ven tú y hablas de qué es lo que haces, digamos, qué se hace en ingeniería civil, qué se hace en ingeniería ambiental. Y empecé a ver un poco más de chicas como interesadas en ingeniería civil. Yo creo que hay mucho talento en nuestros países, en Colombia y en México y en general en Latinoamérica. Siento que a veces faltan oportunidades, tal vez. Siento que también nos falta a nosotros como profesionales como ser un poco de pronto más proactivos, ir a tocar puertas y mostrar lo que sabemos. Hay un cambio generacional importante. Yo creo que desde que yo me gradué y a lo que está sucediendo hoy en día, todo este tema del cambio con la inteligencia artificial, con nuevas tecnologías, que nos hace un poco más cercanos y nos brinda esa posibilidad de ir a tocar una puerta un poco más fácilmente que en mi época. En mi época, no, y no es que sean muchos años atrás, o sea, no estoy tan grande, pero siento que el cambio tecnológico ha sido supremamente rápido en los últimos, qué sé yo, 5 años. Entonces, poder contactar a una persona directamente, decir, yo quiero trabajar contigo, ¿qué oportunidades hay? Esto es lo que yo te puedo generar a ti o te puedo ayudar a desarrollar. Ese tipo de cosas yo creo que es importante aprovecharlas, que tenemos en este momento esas oportunidades. Y cómo dar el salto, pienso yo, a otro país, si es el interés. Pienso que deberían existir un poco más como esas oportunidades de como de contactarse con personas de otros países y cómo lo haces tú y cómo se hace, qué sé yo, en Panamá y cómo se hace en Guatemala y cómo, a ver si yo hay algo que pueda tomar de tu práctica para mejorar mi práctica. Y creo que eso fue lo que a mí personalmente pues me llevó a decir, quiero aprender un poco más y quiero de pronto entrenarme en otro país, en este caso en Estados Unidos. Y fue eso, fue una charla a la que yo fui, estaban hablando, yo estaba trabajando y mi trabajo es fundamentalmente en ingeniería de redes, que para explicarlo de manera breve, pues todos los proyectos de transporte, ya sea vial o férreo, de cualquier tipo, usualmente van a tener algunas redes de servicios públicos que están ubicadas donde se van a hacer esas ampliaciones de la vía o donde se va a hacer un cambio en el diseño geométrico de una vía y se necesita pues relocalizarlas, se necesita darle una solución. Todo eso de qué voy a hacer con ellas, cómo gestiono con las empresas operadoras de servicios públicos, si esta red puede recibir un reembolso por su relocalización o no, todo eso pues es lo que yo hago. Y fui a una charla, sencillamente fue eso, fui a una charla en la que una persona, un colombiano también, que vivía y vive hoy en día también aquí en Estados Unidos y se dedica a la ingeniería de redes en Estados Unidos, fue a explicar su práctica, cómo se hace esto en Estados Unidos. Y yo quedé, lo que es esta dicha, yo quiero aprender más, porque pues este tema en particular no es que sea muy nuevo, pero no está muy explorado, por ejemplo, en mi país. Y entonces yo dije, quiero aprender para adoptar esas prácticas acá. Y lo hice en algún momento y después pues se abrió la posibilidad de seguir aprendiendo y de ejercerlo aquí en Estados Unidos. Y pues eso es. Entonces yo creo que es eso, es como que la recomendación es, creo que tenemos el mundo muy al alcance hoy en día con todas estas ayudas tecnológicas, es prepararse y cuando veas la oportunidad, subirse en ese tren y tocar la puerta y decir, esto es lo que yo puedo hacer, dame la oportunidad.
Ya, básicamente. que justamente lo mencionabas anteriormente. Creo que también muchos padecemos, ¿no? El síndrome del impostor. Nosotros mismos a veces somos como el mismo obstáculo y somos los que nos limitamos, ¿no? Entonces, este mensaje también me parece, pues, importante de poderles compartir a los chicos, ¿no? Em, a ver, en este tema que ya hablas de la ingeniería de redes, que además cuando un poco tenemos esta oportunidad de hablar por mensaje y me cuentas que te dedicas a esto y después que nos das tu charla a través de un webinar, a mí la verdad es que te lo digo sinceramente, me voló la cabeza porque tú dices, no está tan explorado en nuestros países. Yo te diría, probablemente, al menos en México, es que ni lo conocen, ¿no? A mí nunca me ha tocado escuchar, y bueno, no sé, ya llevo 12 años ejerciendo, nunca me ha tocado ni siquiera una consultoría o alguien especializado en estos temas. Eh, ¿Tú iniciaste trabajando o abriendo tu consultoría en Colombia con esta especialidad de redes? Sí, yo pues empecé en ingeniería civil básicamente. Creo que como empezamos muchos, un poco donde nos den la oportunidad de trabajar. Una vez terminé es donde me den la oportunidad de trabajar y donde pueda realmente aprender, ¿no? Porque salimos de la universidad sabiendo muchas cosas, pero cómo se aplica en la vida real. Entonces empecé a trabajar básicamente en obra, cómo se construía, ¿no? En la universidad se enseña mucho cómo se diseña, pero falta un poco, eso es lo que yo pienso, en cómo se construye. Vamos a una obra y esto es lo que realmente sucede y esto es lo que realmente pasa y esto es lo que tienes que aprender a manejar, este tipo de inconvenientes, cómo solucionarlos, bueno, el día a día, ¿no? Y eso fue lo que empecé a hacer. Y en algún momento tuve la oportunidad también de trabajar en una empresa de energía, una electrificadora de mi ciudad, y pues yo era la única ingeniera civil. Todos eran ingenieros electricistas y yo era la encargada de, pues estaban haciendo como en ese momento un proyecto que consistía en renovar y en expandir muchas de sus subestaciones eléctricas. Y pues todos estos equipos eléctricos están montados en una obra civil. Entonces yo era la que tenía que decir, bueno, aquí tenemos que hacer este tipo de columna para montar este transformador o tenemos que hacer esto y aquello, este foso para pues todos los drenajes de los aceites de los transformadores, las torres, las cimentaciones y demás, ¿no? Yo me encargaba de eso. En ese momento tuve que aprender una cantidad de términos de ingeniería eléctrica porque no sabía de nada. O sea, me hablaban de bahía. Esta es una bahía. Y yo decía, pero ¿cómo así que es una bahía? O sea, yo no veo el mar. ¿De qué bahía me están hablando? No, era una bahía, era como una especie de circuito. Entonces, todo esto tiene que ir de una manera y hay una subestación que puede tener 3 bahías, en fin. Tuve que aprender mil cosas. Y mientras estaba en este tema, después pues me mudé a la capital, a Bogotá, y mientras tanto pasaban mil cosas en Colombia en relación a la infraestructura vial. Inicialmente, yo creo que se estaba haciendo hace muchos años, en los 90s, toda la infraestructura vial era por medio de obra pública y el gobierno empezó a hacer una transición con las concesiones público-privadas y para ese entonces, cerca del 2013, ya estábamos en la tercera, casi cuarta generación de concesiones viales y por fin empezaron a ponerle algo de cuidado a las redes. Esto nosotros le llamamos en Colombia interferencias de redes, aquí en Estados Unidos le llaman conflictos de redes o utility conflict. Y como te digo, era totalmente desconocido, o sea, empezó como a dársele un poco de visibilidad porque se dieron cuenta que eh, muchas veces los proyectos eran inviables porque había una red que era muy costosa de relocalizar y finalmente a veces costaba más mover la red que este propio segmento de la vía o que necesitaba como unos permisos
muy específicos que se tenían que pedir hasta un año antes y si no, no se podía mover la red porque era una red muy importante, por ejemplo, una red de alta tensión. Tú no puedes venir a mover una torre de alta tensión de la noche a la mañana. Tienes que pedir unos permisos para hacer unas desconexiones, para pedir que se haga como un rerouting de la energía eléctrica para que las personas no se queden sin energía. Entonces hay una cantidad de cosas que empezaron a notar y para ese entonces en la cuarta generación de concesiones ya el contrato traía cómo debías hacer tu gestión de redes para que ya el concesionario se encargara, estuviera un poco más a cargo de esto, ¿no? Y tuviera muy claro que hay un riesgo asociado a eso. Y pues ya como se hizo tan evidente y nadie sabía de esto, entonces pues se creó la oportunidad. Se creó la oportunidad, pues creé la empresa junto a mi esposo y comenzamos a trabajar pues en esto y básicamente fue aprender, ¿no? Había un procedimiento que no era muy claro, que habían planteado la Agencia Nacional de Infraestructura, todo el mundo lo estaba aprendiendo, pero no existía una sola empresa que se dedicara a esto. Entonces nos fuimos perfeccionando y finalmente fue ahí, así como yo llegué a la ingeniería de redes, que ahora en Colombia es un poco más conocida y me da pues mucha alegría saber también que si ya hemos creado como esta reputación, que en un proyecto nuevo las personas o las otras empresas de ingeniería civil ya saben, bueno, contactemos a Jenny, a su empresa, que ellos ya llevan, pues nosotros ya llevamos cerca de 16 años, iba a decir, nacimos en el 2015, llevamos casi 11 años, pues haciendo todo este tipo de ingeniería de redes. ¿Y qué tan importante es, por ejemplo, en un sitio donde justamente pues hay mucho aprendizaje, el que puedas irte o capacitarte o aprender, tener como información de otros países? Que, por ejemplo, sabemos que en la ACE, en esta sociedad, hay un instituto exclusivo para las utilities, ¿no? Eh, Tú en este proceso también te acercaste a la ACE. eh, ¿Cómo fue esta parte de ir perfeccionando? Pues mira, en esa charla que te digo a la que fui, en la que esta persona dio como o contó su experiencia con la ingeniería de redes en Estados Unidos, me mencionó de la Asociación Americana de Ingeniería Civil y me mencionó del Instituto de Redes y empecé a buscar información, a leer, vi que había unos estándares que se habían desarrollado eh, y aunque el estándar como que no se aplica como tal en Colombia, no está como tal, nosotros lo hemos estado tratando a través de la empresa que creamos, lo hemos tratado de enseñar y lo hemos puesto en marcha, ¿no? No con la misma rigurosidad que se hace aquí en Estados Unidos, porque pues a ver, hay que ser muy claro y es que en Estados Unidos el tema es un poco, digamos, hay un poco más de conciencia con la ingeniería de redes y hay más recursos. En Colombia ya hay un poco de conciencia, pero pues los recursos sí son un poco más limitados. Entonces no se puede, digamos que hacer una investigación de ingeniería de redes como se haría aquí en Estados Unidos. Entonces, sí, hubo un acercamiento. Yo hago parte de este instituto, específicamente pues en la sección de Texas, y tengo un proyecto que no he podido materializar y es crear el capítulo para Colombia, porque me gustaría muchísimo como que llevarle esto un poco más de primera mano a mi país, ¿no? Pues llevarlo en su idioma, porque en su momento yo tuve que hacer el acercamiento en inglés, pero yo sé que hay muchas personas que no tienen acceso, que no saben, y es importante como está la información y también ajustarla a la situación de Colombia, ¿no? Entonces, por lo que te decía, o sea, nosotros ponemos en práctica estos estándares, aunque no en la misma medida, porque pues las condiciones no son las mismas. Entonces, es súper importante acercarse, aprender, y yo creo que eso trae muchísimos beneficios para mejorar las prácticas que tenemos como ingenieros y para aprender también qué otras cosas o en qué otras cosas puedo yo trabajar, ¿no? ¿Qué otros
campos de la ingeniería civil tengo yo para desarrollarme. Claro. Me gustaría destacar esta parte también en donde hablabas justamente de eh, cómo empezó a surgir esto de la ingeniería de redes en Colombia. Hablabas de algo que yo identifico como más la parte social, ¿no? Las desconexiones que pues probablemente es pues dejar a gente sin luz durante un periodo de tiempo. Pero también, justamente en el webinar que nos mencionabas, hablabas de un ejemplo, ¿no? De un proyecto en donde se trabajó con línea viva, ¿no? Sí. La importancia de la ingeniería, de planificar, de identificar todo esto, porque ya no solo es un tema social, ¿no? Nuestra responsabilidad va más allá. ¿Cómo te cuidas tú como trabajador? ¿Cómo cuidas a los trabajadores? ¿Cómo cuidas a la sociedad, no? No sé si compartes también esta parte de la importancia y la responsabilidad que tiene nuestro trabajo. Sí, mira, yo creo que poco a poco, como te he mencionado, se le ha venido dando la importancia a la ingeniería de redes eh, y a veces se ha hecho un poco más visible por eventos que pues en realidad son indeseables, ¿ya? Eh, no solamente el caso de trabajar con línea viva que pues genera un riesgo importante adicional y que hay unas personas que están capacitadas, especializadas para hacer esto, eh, pero digamos que quiero compartir que han ocurrido accidentes y han ocurrido accidentes fatales, otros no, pero esto es lo que ha hecho como recapacitar a muchos directores de proyectos, es decir, yo sí necesito darle una solución a esto, yo sí necesito saber dónde están las redes subterráneas porque pongo en riesgo la vida de mis trabajadores. Y pues cuando el proyecto se pone en operación, también se pone en riesgo la vida de los usuarios, ¿no? Y un ejemplo muy claro que sucedió en un proyecto en donde había mucha presencia de redes de hidrocarburos, pero pues no tenían claridad dónde se encontraban estas redes. Y una persona que estaba, un trabajador que estaba con una retroexcavadora, pues infortunadamente golpeó esta tubería estalló, la persona falleció y fue un accidente gravísimo, ¿no? Han ocurrido otro tipo de accidentes en donde ya el daño puede ser ambiental. Digamos, en Colombia también tenemos nuestros sectores como muy claros de donde hay exploración y explotación de hidrocarburos. Hubo en otro sector, no específicamente en el mismo, no quiero mencionar ni los proyectos ni los sectores porque pues evidentemente no quiero poner en evidencia nada de esto, pero sucedió en otro sector algo muy parecido y en este caso no fue un trabajador, afortunadamente no hubo un hecho fatal, pero sí hubo un hecho pues, ambiental lamentable y fue durante el diseño de esta obra, pues se tienen que hacer unas exploraciones de geotecnia, unos sondeos y en ese momento del diseño, digamos que a veces las diferentes áreas no se comunican y no se hablan. Yo como ingeniero especializado en geotecnia, estoy aquí haciendo mi diseño de la cimentación o del muro de contención y yo como ingeniero de, qué sé yo, estructuras, estoy haciendo aquí mi puente, pero yo a veces no me comunico. Claro. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y tú de dónde tomaste la muestra del suelo para saber si este suelo o esta muestra me sirve a mí para diseñar esto y aquello? Y nosotros en ese proyecto no estábamos trabajando como diseñadores, sino estábamos haciendo una especie de auditoría al diseñador. Solo había un diseñador que hacía todo, pero aún así, aunque es un gran diseñador, pues las diferentes áreas a veces no se comunican, ¿no? Claro. La empresa encargada de ir a hacer los sondeos de geotecnia no se comunicó con las personas encargadas de la investigación de redes y cuando estaban haciendo ese sondeo golpearon una tubería, esta era una tubería de nafta y pues hubo un derrame importante. Se perdió obviamente el material, la nafta, Ajá. hubo un problema pues también ambiental, tuvieron que tomar medidas y todas estas cosas llevan a que se hubiera podido ahorrar una cantidad de dinero sencillamente, primero, haciendo una investigación seria de redes para saber dónde está a tiempo. Y segundo, con comunicación. Entonces, hay muchas cosas, yo creo que nuestra carrera también como que tiene o conlleva a una responsabilidad, ¿no? Yo tengo que ser responsable porque
al fin y al cabo estoy prestando un servicio a unos usuarios. Estoy también poniendo en riesgo la vida de unas personas que trabajan en la construcción o en la obra y demás. Entonces, definitivamente uno tiene que ser muy riguroso, tiene que comunicarse con sus colegas y con sus compañeros y hacer unas coordinaciones. Pero sí, como te mencionaba, este tipo de eventos son los que han hecho un poco más visible la ingeniería de redes y bueno, sí, necesitamos, yo creo que después de este evento fue que empezaron a ser mucho más rigurosos con el estudio de redes en ese proyecto y en Colombia poco a poco se le ha dado un poco más de importancia a la ingeniería de redes, se le da un poco más de claridad en los contratos a qué se debe hacer y también se le asigna presupuesto, que es importante, porque es que anteriormente no aparecía, entonces era como un sobrecosto para el constructor. En este momento tú tienes que dedicar como mínimo pues este dinero para estos ítems relacionados con la ingeniería de redes. ¿Crees que, y esta es mucha curiosidad mía, crees que en algún momento como que sí cubriste o sacaste la espinita de estudiar medicina con esta parte de decir, oye, mi labor está siendo más social, más hacia las personas, evitar cierto tipo de accidentes? ¿Crees que te pudiste sacar la espinita de la medicina con la ingeniería civil? Em, yo creo que sí, creo que fue más cuando estaba, como te digo, ejerciendo con mi empresa como CEO y como CEO yo creo que en muchos países de Latinoamérica, cuando creamos empresa, somos CEO, pero también somos la secretaria y somos la persona que diseña y somos la persona también que va a campo y hace recolección de información. En ese momento se hacía de todo, o sea, yo digo CEO, claro, yo aparecía en los documentos que yo era la que manejaba la compañía, pero también tenía que ir a campo, también tenía que reunirme con los clientes, también tenía que hacer una cantidad de cosas. Y en ese momento en el que me reunía con los clientes grandes, yo, pues no sé, fue esa sensación de lo que te digo, no había podido tener como a mi alcance estas personas tan importantes que manejan proyectos viales gigantes en Colombia y saber que estoy aquí yo tratando de decirle, oye, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que está pasando, pues a mí me parecía increíble y saber que sí, que estaba ayudando a un proyecto como que a moverse, a que no se quedara estancado por unos problemas de redes y darle como esa oportunidad de desarrollo a muchas áreas y muchos sectores de Colombia que no tenían comunicación porque no había vía en ese sector. Sí, siento que fue una experiencia bien bonita en ese momento. Sin embargo, tengo que decirlo, y por esa mente inquieta y demás, de vez en cuando viene ese pensamiento de ¿y qué hubiera sido de mi vida si hubiera ¿No? estudiado medicina? Y por ahí sigo leyendo ciertas cosas. Ahora me dedico a investigación en temas de ingeniería de redes para proyectos de transporte aquí en Estados Unidos. Y de vez en cuando, en lugar de estar leyendo un paper de algo de redes, se me enreda un paper de algo de medicina. Bien. Pero nada, yo, como te mencioné al inicio de la conversación, creo que estoy supremamente contenta y enamorada de lo que la vida me puso en el camino y que Claro. pude aprovecharlo. Y que ahora me imagino que en esta etapa como padre también ya, bueno, también uno se vuelve todólogo, ¿no? O sea, tienes que aprender Sí, ya muchas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí también se quita un poco esta sensación de la medicina, ¿no? sí. Em, Jenny, me gustaría entrar un poco al tema de si tú notas que en el ámbito de la construcción, el ser mujer, a veces también ser alguien joven, ha sido un obstáculo para pues, tu desarrollo profesional. Pues apenas salí de la universidad, pienso que es complicado, ¿no? Y toca poco a poco ir creando esta reputación y esta credibilidad. Y al comienzo, pues sencillamente estamos desaprendiendo, ¿no? Ujú. Sí hay ciertos como sesgos y pensamientos en decir, bueno, una mujer trabajando en obra
tal vez no sería tan eficiente como un hombre podría hacerlo, ¿no? Pero yo te puedo decir que yo vi mujeres superpoderosas haciendo cosas y dirigiendo personal, que en su mayoría, pues las personas que como tal ejecutan las tareas son hombres, los obreros y demás son hombres. Y vi mujeres muy fuertes y como decimos en Colombia, con los pantalones bien puestos, dirigiendo personal. Entonces, digamos que poco a poco se tienen que ir cayendo un poco esas creencias, ¿no? De que las mujeres no podemos hacer esto, o no podemos ejercer aquello, o que como estamos muy jóvenes, todavía no sabemos cómo se hace esto o cómo se hace aquello. Como te digo, siento que la tecnología nos ha hecho como que estar un poco más adelante y hacer como que nuestras tareas con un poco más de eficiencia, ¿no? Yo pienso que los ingenieros civiles de antes de pronto estaban muy encasillados en que esto se hacía de esta manera. Voy a poner un ejemplo sencillo que yo creo que mudó hace mucho tiempo, era los planos se hacían a mano. ¿Sí? Se hacía, todo era a mano, con escuadra, con regla, con compás, con todo esto. En mi época, pues mudamos a AutoCAD, a estos software para hacer pues los planos. Y hoy en día incluso estamos llegando a un punto en que todo se hace por medio de BIM, 3D, en el que a veces ni siquiera tengo que ir con una estación total a hacer una topografía, sino que con un dron levanto la información y luego hago un modelo 3D con fotogrametría y con esto yo ya tengo una base que puede ser bien interesante para empezar a hacer un diseño. Entonces, yo creo que es más fácil para las generaciones de ahora aprender todas estas herramientas y ponerse un poco como al mismo nivel. No podría ser como tan fácil al mismo nivel, pero sí como que generar valor a, a los diseños y a las tareas de la ingeniería civil. Aquí te digo que, por lo menos en donde trabajo, en mi área, yo trabajo en una compañía grande, pero en mi grupo soy la única mujer. Entonces, somos, si no estoy mal, 9 personas y soy la única mujer. Entonces, es eso, es como creérsela, es buscar ese camino y buscar cómo yo también puedo proponer cosas nuevas, cómo yo puedo mejorar y optimizar las cosas que se hacen, porque pues que se haya hecho durante tantos años bien de esta manera no significa que yo la pueda hacer bien de esta otra manera, incluso mejor, o me sobre tiempo y pueda hacer otro tipo de cosas. Entonces, siento que esto está cambiando poco a poco, y pues hay que creérsela, ¿no? Yo tengo un poco este síndrome del impostor y todavía me cuesta y todavía digo, uff, y sobre todo ahora que estoy en otro país, es un poco como, ¿cómo me van a creer si yo no soy de acá? ¿Cómo me van a creer si yo tengo acento cuando hablo inglés? Pero es eso, o sea, yo tengo que creérmela y tengo que buscar ese espacio de cómo mostrarles que hacer las cosas por años de esta manera no significa que también se pueda hacer de esta otra manera, ¿no? Sí, a mí la verdad es que esta parte me llama mucho la atención porque yo también creo que ahora mismo lo que está viviendo el sector de la construcción, de la ingeniería civil, es este cambio generacional, ¿no? Y creo que a lo mejor a ti te ha tocado como sentirlo más vivo, porque a lo mejor te tocó mucho más esta parte en donde eran más cerrados, que no querían cambiar procedimientos, a esta parte, pues, difícil, ¿no? De tener que implementar, ¿no? Cosas diferentes. Hay justo hace 2, 3 semanas entrevistamos también a una ingeniera, ella es mexicana, pues tampoco tiene tanto que egresó, y, y justo mientras mencionabas esto, recordaba, ¿no? Lo que ella decía, y ella decía, pues, o sea, yo ya el ser mujer en la construcción, yo ya no lo veo como un obstáculo, ¿no? Yo, pues, a lo mejor reconozco que hay ciertas cosas, limitantes que puedo tener, ¿no? Ella decía: "Es que, soy chaparrita
no soy bajita, Ok. y tengo que lidiar con gente en campo y a veces, pues, ¿sabes? El tener carácter ahí tiene que imponerlo. Decía, no, para mí es una oportunidad de decir, oye, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y me identifico mucho con esto que tú estás diciendo, porque al final no es ponerlo tanto como un problema, ¿no? Es como de, oye, pues lo transformo en una oportunidad en donde, pues, al final, pues, no somos diferentes, ¿no? Yo también, aporto tanto como otras personas, sin importar absolutamente nada, De acuerdo, de acuerdo. Y ¿no? creérsela, ¿no? Claro, Es creerse que también podemos hacer algo y poco a poco se abre camino. Eh, Cada día yo creo que vamos evolucionando un poco más. Sin duda vamos a encontrar personas que todavía no quieren cambiar esa mentalidad, pero yo creo que hay muchas oportunidades y hay que creérsela y como decía esta chica, pues no, es como poner la actitud y sacar adelante los conocimientos que tenemos y las posibilidades y capacidades que tenemos, ¿no? de acuerdo, sí. Jenny, ¿cómo fue que diste el salto a Estados Unidos? Creo que uno de las cosas que nos pasa mucho a los latinoamericanos es a veces el querer salir, ¿no? de nuestros países por diferentes motivos, pero al menos yo quiero creer que siempre es por tener una experiencia diferente. ¿Cómo fue que alguien ingeniera de 2 carreras en Colombia, una maestría, da el brinco a trabajar en Estados Unidos? Bueno, como te comenté, terminé asistiendo a una charla Mm, de una persona que ejerce aquí en Estados Unidos y que también es colombiano. Y me pareció muy interesante. Empecé a involucrarme y a investigar un poco más acerca de pues, este Instituto de Redes de ACE. Y, y pues poco a poco como que seguimos en contacto de alguna manera. A veces seguía esta persona yendo a una conferencia y como es de redes y yo trabajaba en el tema de redes, como que terminábamos coincidiendo. En una ocasión viajé aquí a Estados Unidos de hecho, a una conferencia del Instituto de Redes de ACE. Yo dije, esto está muy interesante. Y aproveché unas vacaciones y de una vez asistí pues esta charla. Sí, fue un poco más, no fue una conferencia como tal, fue una charla. Eh, y poco a poco como que me seguí involucrando, pero no, sabes que yo en ese momento no tenía como pensado, me quiero ir, no, ah, quiero como cambiar de país o quiero pues ir a trabajar a Estados Unidos. Porque yo estaba muy contenta en mi país y yo sentí que estaba abriendo camino y sentí que estaba mostrando y trayendo todo este conocimiento. En algún momento esta persona pues publicó una oferta laboral y pues me dio curiosidad escribirle. Y le dije, ¿y tú crees que yo puedo aplicar? Pues obviamente la oferta laboral era para Estados Unidos. Y yo le dije, ¿tú crees que yo puedo aplicar? Y me dice, pues sí, dale. O sea, tendrás que hacer todo el proceso con HR y todo el proceso de selección, pero dale. Eh, y lo hice realmente sin tener una intención. O sea, yo no lo pensé, yo no dije, mm, como te digo, tal vez este sentimiento del impostor, que mm, dije, no, no creo. O sea, debe haber una persona en Estados Unidos que sepa esto, pero muchísimo mejor que yo. Y, pues en Colombia no se habla inglés, o sea, es muy poco y yo pues con el inglés que tenía en ese momento hice todo el proceso y luego me llamaron para decirme que había sido seleccionada. guau, sí, Entonces, pues empecé todo este proceso de visa y demás y me vine acá a aprender, porque inicialmente, aunque pues yo tenía claro el tema de redes y había tenido estos acercamientos con el Instituto de Redes y tenía algo de idea, pues en realidad ha sido pues un espacio y un tiempo en el que he aprendido muchísimo, muchísimo ¿no? y como te digo, he tratado de retribuir de alguna manera esto a Colombia por medio de la empresa. Digamos que veo alguna práctica interesante o algo que se pueda adoptar y lo trato de Lo hacer y lo llevas. estoy haciendo. Entonces, el salto fue ahí. Pues evidentemente, no sé, como que me gustó la vida,
me gustó lo que estoy haciendo, como te digo, como tengo esta mente inquieta y lo que hago es investigación, pues todo el día estoy buscando, leyendo, mirando qué se puede hacer, hablando con personas de otros estados para saber, ¿y cómo lo haces tú? Porque pues en Estados Unidos básicamente es como si fueran 50 países diferentes. Cada estado tiene su forma de hacerlo. Evidentemente hay unas normas generales, pero es bueno, ¿y tú cómo lo haces? Y qué sucede aquí, cuáles son los problemas de allá, cómo podemos esto pues integrarlo y pues hacer una recomendación para todo Estados Unidos, en fin. Entonces, pues esa fue como el camino, sin buscarlo mucho, surgió, me ha gustado la vida acá, y bueno, ya llevo 5 años, ya como que a veces digo, no sé, no consigo regresarme porque siento que estoy como muy bien, o sea, siento que estoy Claro. aprendiendo todos los días acá, y además transmitiendo un poco de estas cosas a Colombia. Y como te mencionaba en algún momento, pues el tema de los recursos en Colombia es un poco limitado. Entonces, los recursos para investigación no son los mismos que están acá. Entonces, esto que aprendí, que estoy haciendo acá, no hay como una manera clara de ejercerlo en mi país. Entonces, por eso digo, bueno, nada, espero continuar en esto por mucho tiempo más. Pero sí, esa fue la manera en la que llegué acá. Wow. Yo no sé, o sea, justo un poco con esta, o bueno, aplicas un poco sin decir como de, oye, pues puedo estar seleccionada y que de repente te den la noticia. No sé si al final te vas con miedo, nerviosismo, ¿no? Mucho, muchísimo. Es que tengo grabado el momento en el que recibí la llamada para que me dieran la noticia. Yo estaba trabajando, o sea, yo no estaba buscando, yo tenía mi trabajo, o sea, yo estaba con mi empresa, pero además estaba un trabajo adicional, y recibí la llamada para decirme que había sido seleccionada y que enviara una cantidad de documentos para empezar el proceso de la visa. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, yo no le he dicho esto a nadie, no le había dicho ni a mis papás que había pensado en irme del país. Entonces, no, fue definitivamente muy loco, o sea, muy loco. Y la transición fue súper rara, diferente, porque fue en medio de pandemia. O sea, a mí me dieron la noticia en el 2020, en febrero. Uy, Y apenas. sí, y empecé a enviar los documentos y, y después entonces, ¿tú ahí me ves? Sí, Sí, bueno, es que está, sí, sí. perdón, apareció algo acá. Sí, envié los documentos y después pasó esto de, bueno, vamos a cerrar todo, ¿no? Cerraron los aeropuertos, ya no podíamos salir de casa. Entonces fue como así, o sea, fueron un montón de Wow. cambios a la misma vez y finalmente, bueno, las cosas pues llegaron a buen término, llegué acá, aunque sí, hubo un tiempo en el que no me pude mover porque estaba cerrado el aeropuerto, estaba cerrada la embajada, había una cantidad de cosas. Entonces la transición fue interesante, e incluso llegar acá también fue interesante porque en nuestro país estaba casi que todo cerrado, pero las cosas aquí en Estados Unidos eran diferentes. O sea, aquí estaba abierto todo, no había tanto inconveniente, obviamente pues había ciertas medidas, pero era un poco más como tranquila, se estaba pues enfrentando esta situación del COVID de manera completamente diferente. Qué emoción, ¿eh? Y me refiero, no es una emoción a veces tan positiva, porque el miedo justamente también con este tema de la pandemia, vaya cúmulo de emociones que pudiste haber tenido ahí. Sí. Jenny, me gustaría, igual para ir cerrando con un par de temas, eh, que nos platicaras, que ya un poco también lo has hecho, el cómo te involucraste en NACE, conociste a esta persona en la conferencia, pero también en el instituto al que perteneces. Este, también si nos puedes hablar un poquito de las labores que tienes ahí, ¿no? Sí. Bueno, por medio de esta persona logré pues
saber qué era ACE, pero no tenía ni idea. Y específicamente pues este instituto. Y como estuve como con esta curiosidad, todavía la tengo, espero algún día materializarla, como te digo, de crear este capítulo de Colombia, pues estuve involucrada y asistía a ciertas reuniones que hacían los diferentes capítulos de el Instituto de Redes, pues los capítulos básicamente creo que hay en Texas, en la Florida, bueno, en varios estados hay un capítulo como tal, entonces yo asistía y escuchaba como qué eventos estaban haciendo, qué actividades, si habían conferencias, si se estaba adelantando algo con respecto a un nuevo estándar o se estaba como haciendo un update del existente. Entonces, ahí empecé a escuchar mucho más y a estar un poco más involucrada en estas reuniones. Y cuando llegué aquí a Estados Unidos, pues ya fue completamente mucho más involucrada, ¿no? Ya asistía a estas reuniones de manera presencial. El capítulo de Texas hace una conferencia anual específicamente para todo lo que tiene que ver con el tema de ingeniería de redes. Voy a esa conferencia todos los años, he presentado en esa conferencia también. Ahí también tenemos como unos comités que pues yo creo que cada capítulo puede crear sus diferentes comités de acuerdo como lo tengan sus estatutos. Yo hago parte de uno que es de estandarización. Entonces, pues como estoy en Texas, trabajamos con el Departamento de Transporte de Texas, el Texas DOT. Entonces, este comité de estandarización lo que hace es como que revisar cómo podemos, como su nombre lo dice, estandarizar las prácticas para pues hacer la ingeniería de redes en Texas, porque lo mismo, o sea, como te digo, acá es muy chistoso porque en Estados Unidos 50 estados, 50 maneras de hacer las cosas y dentro de Texas, Texas, específicamente en TxDOT, hay 25 distritos, entonces, y no está como por ciudades, hay un distrito, por ejemplo, en San Antonio, hay un distrito de Beaumont, hay un distrito de Corpus Christi, y son como diferentes oficinas regionales del Departamento de Transporte, y ellos tienen autonomía en hacer las cosas de cierta manera. Y a veces es como que muy diferente entre sí. Entonces, un consultor o un constructor no entiende cómo debería hacerlo, porque aquí me piden así, allá me lo piden así. Ya. Entonces, este comité específicamente se dedica a cómo podemos estandarizar y buscar la mejor manera para hacer determinadas formas, determinadas cosas. Por ejemplo, en este momento estamos enfocados en cómo se debería hacer o preparar los diferentes acuerdos para lograr que los movimientos de redes tengan este reembolso, ¿no? Si la red es elegible para recibir un reembolso de dinero al ser movida, al ser relocalizada, entonces hay que hacer todo un documento, un acuerdo. Y como te digo, en los diferentes distritos se hace de diferentes maneras y estamos tratando de unificar eso de esa manera. Unas dos últimas preguntas, creo yo. Hay algo que a mí personalmente me llama mucho la atención, que son las asociaciones público-privadas, ¿no? Que lo mencionabas también hace un momento. Em, Más allá de mi opinión, que puede valer más o menos, que al final el tema es, me interesa cómo lo planteas tú. Em, ¿Qué crees que hace falta, no? Porque en México también eh, en algún momento hubo este boom de asociaciones público-privadas. Sabemos que al final es en donde pues das ciertas concesiones a empresas para que ellos construyan y pues durante años ellos van recuperando su inversión, ¿no? Eh, Más allá de lo positivo que puede traer, eh, ¿tú crees que realmente este modelo sigue siendo efectivo, sigue siendo válido? ¿Crees que a veces se ha abusado mucho por temas de, pues, inclusive como corrupción? Sí, mira, en Colombia el tema y yo creo que como en muchos países, el tema de asociación público-privada nació porque pues el gobierno
se quedó un poco corto en recursos para hacer mucha infraestructura que se necesitaba en ese momento. Entonces tuvo que involucrar ese capital privado para poder impulsar estos proyectos, ¿no? Evidentemente, el gobierno pone por lo menos en mi país, hay unos que son de iniciativa pública, hay unos que son de iniciativa privada y hay unos que tienen, digamos que un aporte por parte del gobierno y otros que son, cuando son de iniciativa privada, pues básicamente la compañía tiene que buscar y tiene que encontrar la manera de cómo va a recibir el revenue por todo lo que, pues todo el esfuerzo y el trabajo que está haciendo, ¿no? Yo pienso que es un buen vehículo. En Colombia se sigue adoptando, incluso ya estamos, allá lo dividieron por generaciones, dependiendo de los cambios que se le fueron dando a los contratos. Ya estamos, si no estoy mal, en la 5ª generación, que ya involucra incluso como que el transporte intermodal, ¿sí? Anteriormente era muy enfocado en solamente vías, carreteras, y en este momento estamos un poco más abiertos a intermodal, ¿sí? Trenes ligeros, metros, en fin, ¿no? Incluso sé que se pueden hacer asociaciones público-privadas para otro tipo de infraestructura social, hacer escuelas, en fin. Entonces yo creo que es un buen vehículo. Aquí en Estados Unidos, increíblemente, pues no es muy común. Pienso que lo que te mencionaba, como hay tantos recursos, el gobierno, pues, digamos que puede soportar la construcción de la vía sin tener que poner un peaje para recibir el revenue y demás, ¿no? Yo siento que sí hay una falta de transparencia en algunas ocasiones. No puedo señalar, pero digamos que siento que en cuanto a la selección del contratista o de la persona que va a ser el dueño de esta concesión, yo pienso que hay transparencia, ¿no? Siento que lo que está sucediendo, por lo menos en mi país, es que ya cuando empiezan a subcontratar, porque tú sabes que el concesionario tiene que subcontratar pues a quién va a hacer el diseño y luego un EPC que va a hacer construcción y demás, a veces el que va a hacer el diseño, ya ahí es donde empieza a haber esa falta de transparencia, porque como ya estamos hablando de entre privados, ¿sí? Ya no estamos involucrando al gobierno, sino yo como concesionario tengo mi derecho a contratar al que quiera, ahí es donde creo que comienza a haber un poco de falta de transparencia. Se empiezan a contratar compañías que tal vez no están totalmente capacitadas para hacer las cosas y en muchas ocasiones incluso digamos que no hay como ese flujo de caja para que las cosas se den de manera eficiente, ¿no? Depende, hay una cadena de pagos y el último consultor es el que se ve afectado, pero este último consultor no tuvo acceso a ser contratado, digamos que de ser el primero de la cadena, porque pues no tiene las capacidades financieras de acuerdo con cuando piden estos requisitos de contratación. Entonces, yo pienso que es un buen vehículo. Siento que hace falta un poco de transparencia y la transparencia es más como ya al interior después de que se hace la contratación del concesionario. Sí, que además también creo que viene mucho también el tema de la ética, ¿no? Y buenas prácticas, temas de calidad. Yo creo que a veces eso es lo que, pues, justamente limita que, pues, como que termine de cerrarse ese ciclo por completo, ¿no? Jenny, me gusta cerrar siempre con dos preguntas. La primera es, si nos pudieras dar un consejo a los profesionales con base en tu experiencia, eh, ¿qué consejo nos podrías dar a los profesionales? Yo creo que es importante dentro de lo posible. Sé que a veces no hay oportunidades o pues uno también está muy perdido cuando está en la universidad, pero es muy bueno tratar de involucrarse con el mundo laboral y con la vida real desde que estamos en la universidad. Entonces, tener ese acercamiento
con un proyecto real, una obra, digamos que tratar de, así sea de manera voluntaria, ¿sí me entiendes? Que uno tal vez no reciba un pago, pero es muy importante comenzar a hacer esa transición cuanto antes, y sobre todo porque ingeniería civil es multidisciplinaria. Entonces, o eso es lo que pensaría yo, ¿no? Tienes muchas áreas en las cuales tú te puedes desempeñar. Entonces, eh, tienes que buscar desde antes como cuál es de todas estas áreas la que más te gusta y en la cual te quieres desempeñar. Entonces, ese acercamiento, empezar, es importante. Para las personas que ya llevamos cierto tiempo en la ingeniería civil, me parece que es importante brindar las oportunidades. Si no tienes oportunidades, si tú no está en tus manos ofrecer recursos o, digamos que espacios para que los jóvenes comiencen a trabajar, unos espacios de intercambio, unos espacios de mentoría, creo que es muy importante. O sea, nosotros no nos vamos a quedar toda la vida ejerciendo, sino que tenemos que ayudar a hacer este cambio generacional y yo creo que hay un beneficio mutuo. Yo puedo ofrecerle mi conocimiento a una persona joven y esta persona joven muy probablemente me va a enseñar algo que yo no sabía. Como te digo, este cambio tecnológico, seguramente no, las personas más grandes no van a tener esa misma facilidad, pero algo podemos aprender también de los jóvenes. Bueno, la verdad es que bien, yo me quedo completamente sorprendido. Eh, Te confieso, creo que me gustaría como extender más esto, sobre todo también en esta parte que has hablado, ¿no? Del cambio también de nuevas tecnologías. Creo que pues ahora el sector se tiene que abrir, inclusive el cómo vamos a incorporar la inteligencia artificial, pues ahora también se está moviendo mucho el tema, inclusive de nuevos concretos, que si nanopartículas, que si concretos que se regeneran solos, impresoras 3D, para eso en muchos lados, ¿no? Eh, y también me gustaría en otra ocasión hablar, por ejemplo, de la importancia también que mencionabas, ¿no? Este modelo 3D en donde, pues al final, en tu expertise, que son las redes, creo que va a jugar un papel fundamental, porque al final es una visualización todavía más tangible, ¿no? De esas interferencias que se pueden tener. Eh, Te agradezco muchísimo, muchísimo. De verdad que siempre has estado como súper atenta, disponible a esta oportunidad de querer compartir tu conocimiento, tus experiencias con nosotros. Y de verdad, muchas gracias, Jenny. No, muchas gracias a ti por la invitación. Me siento súper honrada de verdad de estar en este espacio. Me encanta lo que están haciendo. Creo que este es el camino de compartir conocimiento, de acercar a las personas jóvenes, de mostrar qué se está haciendo y cuando quieras. Creo que hay infinidad de cosas súper interesantes que están sucediendo hoy en día y que se están haciendo hoy en día. El uso de drones para diferentes cosas, el uso de estos modelos de, bueno, la tecnología la tenemos que utilizar a nuestro alcance y la tenemos que poner en función de hacer los procesos más eficientes, más óptimos. Y nada, cuando quieras, claro que sí, hablamos de estos modelos 3D y de inteligencia artificial para la ingeniería civil. Muchísimas gracias.